Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a una edición más de Reino y Gobierno. Le damos gracias a Dios de poder compartir con ustedes esta edición. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a seguir, me acompaña el doctor Maldonado para tratar esto. ¿Cómo está, doctor? Gracias, pastor. Muy bien, gracias. Gracias, qué bueno que nos pudo acompañar esta vez. Gracias por invitarme. Ok, ¿qué le parece si oramos? Claro Le que damos sí. gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, te damos todo el honor y la gloria en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar y gracias que tú hablas al corazón de la gente, de tus hijos y tal vez alguien que sea del mundo, tal vez alguien que le aplique este tema que vamos a hablar, Señor. Que seas tú el que estás hablando esto en el nombre de Jesucristo, Espíritu de sabiduría y revelación. Amén. Amén. En Cristo Jesús. Ok, acompáñeme conmigo a la Biblia. Lea conmigo o ayúdeme a leer Isaías capítulo 5, por favor. Claro que sí, pastor. Sí, en el versículo que es 20. Y vamos a ver lo que está sucediendo ahí. Y luego yo voy a leer aquí en la escritura otra parte allí. Isaías 5:20. Isaías 5, versículo 20. Dice, y hay de lo que a los malos, perdón, y hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Note que dice de los que a lo malo, a lo que sea malo, le llaman bueno o dicen bueno. Y a lo bueno, a lo que es bueno, le llaman malo. Ok. Amén. Ahora, en Proverbios, los dichos de Dios, en el capítulo 8 y en el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, lo malo, lo que vimos Amén. ahorita, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Otra vez, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Me recuerda algo Claro que sí. que creo que está en Romanos. A ver, ayúdeme a buscarlo en Claro que Romanos, que creo que es el capítulo 12 de Romanos. Romanos 10, 11, 12, sí. Creo que es el versículo 9. Romanos 12, 9. Amén. ¿Quiere que lo lea? Por favor. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Amén. Es lo que quiere decir eso, sin fingir, sin caminar. Y luego dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces habla de que el amor, o sea que parte de caminar en el amor de Dios es aborrecer cosas que el mundo está promoviendo, es aborrecer lo que no viene de Dios, no la gente, pero cosas que el mundo ahora está promoviendo. Amén. Y muchos cristianos y muchas denominaciones cristianas están promoviendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y si decimos no debemos de juzgar estas cosas, algunos cristianos dicen no debemos de juzgar. Bueno, la Biblia dice que juzguemos las cosas. Amén. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Por favor, lea Juan capítulo 7 Claro que sí. y luego en el versículo 24. Y de ahí vamos ya creo que ya establecimos algo aquí con la palabra de Dios. 7:24 Sí, de San Juan. de San Juan. Ajá. Dice, por eso os dije, No, Juan 7:24. perdón. 7:24. No juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo Y juicio. el único justo juicio que tenemos para juzgar es la palabra de Dios. Amén. Y cuando habla de juzgar, quiere decir también discernir, ver, examinar. Porque lo que la Biblia nos prohíbe es juzgar con el afán de criticar, nada más juzgar, criticar a alguien, criticar a una persona, criticar incluso un estilo de vida.
criticar a la gente transgénero nada más por sacar risión, burla o decir que qué mal se ven o lo que sea. Eso es lo que la Biblia le llama, de hecho, pecado. Pero juzgarlo para examinar, para ver lo que está pasando. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y es una palabra que denota tanto, la palabra elenco, y les voy a pedir al departamento de multimedia que me ayuden con esa palabra, pero Pablo dijo así, dijo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Reprendedlas está hablando de poner, una de las definiciones de esa palabra es ponerlas en evidencia, es sacarlas a la luz. Quiere decir que nosotros, si vemos todos estos versículos que estamos hablando aquí, está hablando de que tenemos que poner en evidencia. Y la iglesia en general no ha hablado estas cosas porque o tienen miedo, que es un gran segmento de iglesias, pastores, tienen miedo a las críticas, a que gente de su misma congregación se vayan o algo, o tienen miedo ahora con las redes sociales, todo ese asunto, que tantos te ven y que tantos likes y que tantos van a compartir lo que dices, etcétera. Es una carga que muchos ministros tienen. Amén. O también tienen miedo que en las mismas redes sociales te hagan pedazos. Por ejemplo, a nosotros hasta de malas palabras nos tiran en el TikTok y todo eso. Es lo que me han reportado. Yo no me pierdo nada de tiempo viendo nada de eso, pero me reportan en el departamento de multimedia. Una de las áreas que dice ahí reprender de la palabra elenco es poner en evidencia, sacar a la luz, condenar, refutar, exponer. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos exponiendo, sacando evidencia y diciendo lo que está hablando. Corregir por palabra, o sea, por la palabra de Dios. Encontrar fallas pedir cuentas, exigir una explicación, reprender severamente y hablar de los hechos. Entonces algunos van a decir, pero están juzgando. No estamos con el afán de criticar, pero estamos con el afán de que el cuerpo de Cristo se tiene que levantar. Y ahorita una de las razones que lo volví a invitar es para que podamos ver con la palabra de Dios y cómo Dios está interesado en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Si puedes ponerme el versículo, por favor. Dice, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien, el otro versículo dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Obras infructuosas de las tinieblas. Ok, ahí va, gracias. Está en Efesios capítulo 5 y en el versículo 11. Ahí aparecen sus pantallas. Ahora, fíjese, doctor, Dios está interesado, como hemos visto por años en la palabra, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, Amén. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. O sea, que podemos decir esto. Por ejemplo, usted como médico por años ha tratado gente del punto de vista médico, del punto de vista, vamos a decir, natural, ¿no? O orgánico, cuerpo, etc. Sin embargo, vemos que también el cuerpo no nada más es algo exclusivo de la medicina, sino que más bien Dios, el Señor profetizó a través de Daniel que el conocimiento, la ciencia iba a aumentar, todo desde la ciencia médica, ciencia tecnológica o tecnología, etc. Sin embargo, Dios está interesado también en el cuerpo. O sea que podemos ver esto que vamos a hablar y algunos puntos que vamos a hablar y que ya hablamos la sesión pasada también. Lo vamos a ver desde un punto de vista médico, pero no nada más médico del punto de vista natural, Amén. sino vamos a poner lo médico enlazado con lo espiritual, Amén. porque Dios está interesado. Fíjese, nada más voy a citar estos dos versículos que hablan del cuerpo. Ahorita hablé 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y luego, primera a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 20. Bueno, de hecho en el 19, primera a los Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo, y luego dice, es templo del Espíritu Santo. Amén. Note entonces cómo pone cuerpo con el Espíritu de Dios. Amén. Y luego en el 20 dice, glorifica pues, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Amén.
¿Quiénes somos nosotros para yo, por ejemplo, ahorita en la mañana haberme levantado y decir, ¿sabes qué? Me siento mujer ahora, me voy a cambiar y me voy a poner hormonas y qué mal me viera, la verdad. Pero aparte de eso, decir, me voy a cambiar y ahora voy a ser mujer. ¿Quién carajo soy yo? Si dice que el cuerpo, y muchas veces tenemos la culpa a los púlpitos que hemos dicho por años, pues es tu cuerpo, haz con él lo que quieras. No, no es Amén. cierto. Dice que es de Dios ese cuerpo. Amén. Entonces no tenemos derecho nada más de estarle metiendo hormonas, incluso voy a hablar bien rápido, hasta ciertas comidas y nomás dejarnos ir, ¿no? Así nomás engordar y estar todos tirados del cuerpo, nada más porque sí. Amén. Ahora hay gente que se lo lleva a otro extremo, ¿verdad? Y pone énfasis en el cuerpo nada más. Pero si lo ves desde un punto de vista bíblico, tenemos un buen balance. Amén. Amén. Ahora, ¿qué estadísticas tiene o qué es lo que quiere compartir en base a lo que estábamos hablando? Ahorita lo que estábamos hablando, solamente enfatizar, los creadores de la medicina, este gran filósofo Hipócrates, desde que fue el padre de la medicina, su padre fue médico, su abuelo fue médico, su hijo fue médico, entonces este gran descubridor, él se relacionó en ese ser completo. Él no dividió el ser que, solamente voy a tratar al cuerpo y me olvido del alma y me olvido del espíritu, no. Hipócrates siempre en su literatura nos enseña que el cuerpo es un ser completo. Es un ser, es alma, es espíritu y es cuerpo. Hace en línea con la palabra de Dios. Totalmente, es en línea y no podemos dividirlo y tratar solo. Cuando hay como en nuestro cuerpo, cuando nosotros hacemos un descontrol hormonal o hacemos un desequilibrio, todo nuestro ser se transforma, todo. Sabemos que el espíritu es inmutable, no cambia, pero el alma, el pensamiento, las depresiones, las ansiedades, decaimiento y el cuerpo expresa de diferentes maneras. Entonces, todo está relacionado a la palabra. El Señor es poderoso. Nosotros como médicos, nuestra ciencia viene fundamentada en la palabra de Dios. Siempre ha venido fundamentada. Que ahora los gobiernos, que ahora el conocimiento se ha desviado a enfatizar solamente dividir el cuerpo para tratarlo, no es lo correcto, no es lo que nuestro padre nos enseñó de la medicina. Hipócrates. Oh, qué bien. Es interesante entonces porque, como dice usted, ese conocimiento se ha trastornado. Porque de hecho, no voy a juzgar a todos, pero muchos médicos en día, hablando aquí en los Estados Unidos, no creen nada, no lo relacionan con lo espiritual. No, es totalmente, pastor. Mire, yo estaba viendo la Organización Mundial de la Salud, en inglés es World Health Organization. Ajá. Entonces establece que los LGTB, de cada 5 LGTB, 4 han intentado suicidarse ahora en la actualidad. Entonces, el índice de suicidio por ese cambio en su ser genera problemas, tanto mentales, físicos, problemas de desequilibrio, emocionales, sentimientos. Entonces, no es algo natural. No es algo natural. No es algo que está diseñado por el Señor. No. Y es algo que la izquierda está promoviendo. Mucho la administración del señor Biden ha promovido esto de una manera terrible. Y lo que es el señor Biden, la vicepresidente, la señora Kamala Harris, la mayoría del Congreso, tenemos el Congreso que se divide, la Casa de Representantes y el Senado. No recuerdo los números, pero son como 2 o 3, o tal vez un poco más, de demócratas que están en contra de promover transgénero, pero en su mayoría el Partido Demócrata es un partido totalmente que se ha hecho a la izquierda. No es el Partido Demócrata de hace 20, 30 años, para nada. Aún puedes encontrar, o tal vez a veces los quitan, ¿ves? Porque no quieren mostrar esto, pero hay videos, o había hasta hace poco, videos de Joe Biden, más joven, cuando era senador, y cuando él mismo decía él dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. Y ahora cambió. ¿Por qué cambió? Porque a ellos les conviene estar en el poder. Todo lo que es la izquierda, tenemos el gobierno en México, el gobierno en Nicaragua y en otros países, toda la izquierda les conviene promover cosas que van
en contra de la palabra de Dios, cosas que Dios aborrece, ahorita lo vemos Amén. aquí. Y no es irte fuera del temor, es salirte del temor de Dios, del respeto a Dios. Y vemos las consecuencias, como ahorita está hablando, suicidios, suicidios. Ha aumentado, también he visto aquí en los Estados Unidos que jovencitos que tomaron hormonas y hablando de jovencitas, se operaron los senos, se hicieron una, ¿cómo se llama? Mastectomía. Una mastectomía. Bilateral. Se remueve, porque son los dos, se remueven los senos, toman hormonas para poder crecer barba y cosas así. Vello facial, etcétera. Enronquecer su voz. O sea, hay un aumento se aumentan testosterona, Sí, la ¿verdad? testosterona. O sea, Entonces, se inyectan y se inyectan ponen. testosterona para que la mujer tenga estos aspectos masculinos y el hombre que quiere ser mujer se inyecta progesterona para tener los aspectos femeninos. Entonces, en el hombre crecen los senos, el pene se disminuye, pierde su aumento de volumen, su voz se hace más clara. Igual los testículos y el escroto, Sí, ¿verdad? disminuye totalmente disminuye, porque ajá. está generando una atrofia por esos aumentos de esa hormona que el cuerpo pues no la necesita. El hombre necesita testosterona. De hecho, de ahí viene la palabra testículo, testosterona, ¿no? Testosterona, O sea, correcto. testis. Entonces, Entonces, es sorprendente. le quitamos, deja de producir, entonces se atrofia, pierde su función. Acompáñenme ahí en Génesis, capítulo 1, por favor. Gracias, el Señor me está recordando algo. En capítulo 1, verso 27, sorprendente, Amén. ¿no? Me río porque por lo que voy a decir es degradante lo que a veces se puede ver. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿qué? Varón y hembra. Y hembra. ¿Por qué si una persona dice o sea, Dios puso un sistema, y yo lo voy a explicar así a grosso modo y usted lo explica mejor, Correcto. médicamente, por favor. Por lo que he oído en la televisión, lo que he oído aún del mismo gobierno izquierdista, liberal, socialista, comunista que tenemos, lo que he oído de varios gobiernos también y en otros países están destruyendo países donde antes se respetaba más las cosas de Dios, como México, un ejemplo, México. Mucha de nuestra cultura que tenemos en México no es igual, porque obvio es, pero hay mucha similitud en ciertas cosas con España. Entonces, y no nomás México, todos los países de Hispanoamérica. Entonces, todos estos países, como el núcleo familiar, hombre, mujer, matrimonio entre un hombre y una mujer, el aborto no era algo impensable en la cultura nuestra en su mayoría. Y cuando España, por ejemplo, estaba bajo Franco, que era una dictadura, no era lo más perfecto, pero aún así espiritualmente, en los tiempos de Franco, España vio un boom económico en los 60s y 70s. España había la gente iba a misa, porque Franco era católico, las iglesias los domingos estaban llenas, el catolicismo, el católicos, pero respetaban todo lo que eran los principios familiares que dice la Biblia, ¿verdad? Podemos estar en desacuerdo en muchos de los puntos doctrinales católicos, pero estamos hablando de lo que tenemos en común, ¿no? Como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Era impensable, no se veía esas cosas, porque Franco odiaba el comunismo, el socialismo. Hay gente que, sí, pero era un dictador. Ya nada de lo que hacemos aquí en la tierra, el hombre, el género humano es perfecto. Amén. Nada. Pero estoy poniendo ciertos puntos por qué España y aún nuestros países, cuando no estaban como estamos ahorita económicamente, ha aumentado la violencia de una manera tremenda, drogadicción, muertes, asesinatos. Tiene que ver con algo espiritual. Lo que vemos en el mundo natural es un resultado de lo espiritual. Amén. Amén. Entonces, póngase a pensar esto. ¿Por qué por qué un hombre tiene que inyectarse hormonas para hacerse mujer? Digo, si eres mujer, punto. Amén. Entonces, todo esto viene de Dios, varón y hembra los creó. Entonces, el hombre
el hombre el hombre se junta con una mujer, hay una procreación ahí de un hijo o de una hija, y no tienes que andarte poniendo hormonas para hacer esas cosas, ¿verdad? O sea, no Amén. tiene que haber nada de eso. Entonces, por ejemplo, si nos puede volver a explicar lo de la gestación, el bebé, el X, Y, Correcto. etcétera, todo eso. El hombre y la mujer fueron diseñados para ser una misma unidad. Entonces, la unión del hombre y la mujer dan la procreación de vida. La unión de hombre con hombre no procrea. Exactamente. La unión de mujer con mujer no procrea. No quiero interrumpirlo, pero ¿por qué? Porque es un punto muy bueno. Y ¿por qué dos hombres tienen que adoptar una criatura? Correcto. ¿No? ¿O por qué dos mujeres tienen que adoptar una criatura? O sea, ¿por qué? Porque no procrean, Porque no procrean, producen, no no producen están así. diseñados. No fueron diseñados. El Señor diseñó al hombre y a la mujer para que la unión de estos dos a través de un coito, una relación sexual, la introducción del pene en el órgano femenino, entonces haya esa concepción y a través del espermatozoide, a través del óvulo y se forme ya sea el hombre o la mujer. No hay que se forma un LGTB, que se forma un binario, que se forma nada, se forma un hombre o una mujer. Punto. Punto. Como dice la Biblia. No hay de dos. Yo he atendido muchísimos partos, pastor, y yo he atendido o hombre o mujer. Ajá. Yo no he atendido, yo no he obtenido nada del vientre de una madre que no sea un hombre Ajá. o una mujer. Sí, que le digan, ¿qué fue? Niño o niña. Sí, no dice, pues no sé, creo que fue binario o No, algo nada. así. Yo agarro, veo, reviso genitales, es hombre. Reviso genitales, es mujer. Ajá, así es. Porque los genitales te indican lo que hay o sea, es una expresión de lo que hay por dentro. ¿ok? Correcto. Así es, simple y Correcto. sencillo. O sea, si hay genitales masculinos, entonces si ves hacia adentro, el cuerpo va a indicar también que es masculino. Correcto. Como estuvimos hablando la vez pasada, si se hace un ADN de huesos, Ajá. ahí en los huesos vas a saber, aunque esos huesos estén hechos polvo, en ese polvo o en ese hueso vas a saber por la osamenta, la calavera, lo que es la cabeza, el hueso, ¿cómo se llama? El esqueleto. El esqueleto sería esto, Sí, ¿no? todo es un esqueleto. Todo es un esqueleto. Esto sería ok. el cráneo. El cráneo, gracias. El cráneo, todo lo que es el cráneo, entonces por la formación, ahí puedes saber hasta de qué grupo étnico era. Si era indígena, si era blanco, si era mestizo, si era negro, si era asiático, o sea, puedes saber todo eso, si era hombre, si era mujer, más o menos puedes determinar hasta la edad. Si algunos cráneos tienen dentadura, etcétera. Hay cosas que se pueden saber y esta gente, los gobiernos están promoviendo de una manera tremenda. Es la nueva religión de la izquierda. Amén. Y se puede saber, pastor, porque cuando hay esta fecundación del espermatozoide con el óvulo, ya lo habíamos explicado, el óvulo tiene un cromosoma X, no tienes otro cromosoma, es un X, y el espermatozoide hombre tiene el X o tiene el Y para hacer la unión de estos gametos. Entonces, cuando hay esta unión, si se forma un X con un Y, va a salir un hombre. Si se forma un X con un X, va a salir una mujer. Entonces, si se une un X con una Y, entonces, como lo habíamos visto, la carga genética, la información que tienen estos dos van a formar un hombre complexión ancha, huesos grandes, cráneo grande, musculoso, facies toscas, más fornido, porque un hombre está diseñado más a trabajo de carga, más a trabajo de esfuerzo. Y cuando es una mujer es más fina, sus hombros son más delgados, pero su cadera es más gruesa. ¿Por qué? Porque está preparándose para futuramente concebir y tener más hijos. Entonces, hay diferencia, no hay que, por más que uno le quiera poner inhibidores a estos niños o niñas, su formación genética no la vas a eliminar. Cambiar. De hecho, podemos ver hasta gente que por más hormonas que se hayan puesto, puedes distinguir cuando es una mujer que ha pasado por eso, ¿no? Se cortan el cabello, se dejan de maquillar,
quieren parecer hombres, pero puedes notar cuando es una persona transgénero. Sí, correcto. Entonces, y decir que es igual, que si es hombre y se transicionó, ahora esos términos raros que hay ahora, a mujer, y quiere decir, es mujer. No, no eres mujer. Hiciste cosas para parecer mujer, Amén. para asemejarte a una mujer, pero no eres mujer, Amén. porque dice la Biblia, la palabra de Dios, varón y hembra los creó. Amén. Y aquí es donde vienen las depresiones, pastor, porque él se quiere parecer a una mujer, pero por más que quiera O hacerlo, ella se quiere parecer a un hombre. o ella se quiere parecer a un hombre, pero por más que quiera hacerlo, no lo va a lograr. Entonces aquí es donde ellos se sienten discriminados porque no se sienten igualitarios a una mujer, pero no son mujer, no están diseñados, no, su cuerpo es un hombre o su mujer, la mujer es una mujer. Entonces, y aquí es donde ellos se deprimen, aquí es donde ellos se sienten rechazados, aquí es donde ellos no entienden su sentido, pero es más la carga de información en su mente que no han entendido lo que son. Es su propia conciencia. Así es, su propia conciencia los traiciona, su propia conciencia. Así es. Mire, vea eso ahí porque algo que es en el capítulo 2 de Romanos. Romanos 2, correcto. Ah, por favor. Ayúdame a leer ahí, creo que es el verso 15. Romanos 2:15. Yeah. Dice, Ajá. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. Dando testimonio su conciencia. Ajá, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Ahí está. Su conciencia y su razonamiento los acusa. Amén. Entonces, están promoviendo tanto esto a través del gobierno, las redes sociales, la televisión, etcétera, pero más los gobiernos, para acallar su conciencia. Porque a veces, si ellos están bien, entonces, ¿por qué tienen que hacer todas estas manifestaciones? Si una persona habla y dice, no, está mal, ¿por qué nos tienen que maldecir, decir de malas palabras, cancelarnos y todas esas cosas? Por ejemplo, yo soy de ideas conservadoras. Amén. Y de acuerdo a mi opinión, como digo cuando estoy aquí, que es la correcta, porque está en la base con la palabra de Dios, Amén. nada más por eso es la correcta. Creo que yo estoy correcto, pero no me enojo, no ando maldiciendo, no ando a la fuerza queriendo meter mis ideas a la fuerza. Las hablo, porque es la manera en que se tiene que predicar la palabra. Pero si una persona dice, no, yo no creo eso, perfecto, tienes todo el derecho de rechazarlo, tienes todo el derecho de irte al infierno, tienes todo el derecho de morirte joven, tienes todo el derecho de vivir de depresión. No es la perfecta voluntad de Dios, Amén. pero Dios te va a respetar tu propia decisión. Dios no te va a obligar. Dios es un caballero, ¿me entiendes? Amén. ¿Cómo le digo? Dios es un caballero, entonces no te va a obligar. Amén. Es sorprendente lo que está pasando. Y estaría muy bien si todos pensáramos igual, pastor, pero el problema es que estas multitudes pequeñas nos quieren obligar a pensar como ellos. Nos quieren a través de diferentes medios, redes sociales, páginas, nos están cambiando. Ya en la consulta ya no podemos definir si es un hombre o una mujer, no podemos identificarlo porque si él se identifica como un animal o si él se identifica como un trans, un un binario, entonces ya no podemos nosotros correr porque él puede cambiar en cualquier momento. Entonces, por ley ya no podemos identificarlo. O sea que si esa persona viniera hace 2 meses, dice que es mujer, aunque nació hombre, Ajá. pero luego a los 2 meses vuelve y dice que es binario o que se identifica como un perro, ustedes le tienen que poner ahí. Y automáticamente por ley. De hecho, acaba de pasar un caso, no sé si lo puedo expresar, Sí. es un hombre que fue acusado por violencia con su mujer. Entonces, pero para no ser acusado, sí tenía fundamento, pero aprovechó la ley, fue y se metió a una oficina de trans y se identificó como mujer. Entonces la ley ya no pudo contra él porque él ya se identificó como mujer. Entonces ya no hay una ley que dice que en mujer ya no hay un maltrato familiar porque él ya es mujer. Entonces las mismas leyes nos están corrompiendo, las mismas leyes están haciendo un caos a todo este sistema. El mismo gobierno nos está generando todos estos problemas. Así es, porque es lo que es la religión de la izquierda liberal. Quiero
Oh, ok, bien. Iba a poner unos encabezados de noticias y tal vez hasta un video, pero vamos a hacerlo después de los anuncios, pero está interesante esto. Amén. Ok, bien. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia manda un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Hoy vamos ahorita después de los anuncios, lo que queremos ver. No sé si tengo prendido esto. Ya. Lo que queremos ver es algunas estadísticas. ¿Qué son estadísticas? Esas estadísticas es en base a la Organización Mundial de la Salud, como de hecho lo van a pasar en las cámaras. Cómo está clasificado el rango de suicidio. Entonces vemos que los países, en la primera gráfica que vamos a ver, de unos colores más oscuros, vemos que los países de primer mundo es donde hay mayor tasa de suicidio. Tenemos un índice muy alto de suicidios a causa de esto. Pon la gráfica anterior, esa. Entonces ahí marca Estados Unidos, marca Rusia, el continente asiático, marca, entonces son países del primer mundo donde hay mayor índice registrado. Tenemos Canadá también. Alaska, entonces países... Bueno, Alaska está en Estados Unidos. Amén. Entonces, y el índice mayor, pues lo vemos en color amarillo,
lo vamos a ver Estados Unidos, con el 15% a nivel mundial de suicidios por homosexualismo. Oh, wow. La otra gráfica, ¿qué representa? La que tiene colores, Azules. la primera, No, la segunda gráfica. tiene colores azules, Sí. tiene colores claros, amarillos y un tono anaranjado. Entonces habla cómo está clasificado el porcentual de muerte a nivel. La más alta vendría siendo el 15%, que es Alaska, Estados Unidos, Rusia y parte de China. Ok, los otros países que están en azul, Ajá. que es donde menos... Hay un 5%. Ajá, hay menos, pero va para allá. El problema con estos países es que mientras los países del primer mundo sigan promoviendo todo este transgénero y homosexualismo y LGBTQ, LGBTQRXYZ, todo el abecedario, estas cosas van a seguir sucediendo, o sea, va a ir en aumento. ¿Ok? Amén. Ahora voy a ver unos encabezados. Pon los encabezados que tenemos, por favor, ahí en pantalla. Este estudiante católico canadiense arrestado y acusado después de decir que los hombres y las mujeres son diferentes, lo que estábamos hablando. Embarazoso, dice el abogado James Kitchen, dice que las opciones de recurso legal son limitadas en Canadá. Las alumnas se quejaron de que estaban preocupadas porque los hombres estaban usando sus baños. Esto se convirtió en un debate en la escuela. Expresé mi opinión al respecto y usé las escrituras para respaldarla. Eso fue el error de este muchacho que usó las escrituras. Dijo Alexander, me sacaron del edificio y por el resto del año y cuando intenté asistir a clase fui arrestado y acusado. Y luego dice, distinguir a los hombres de las mujeres y creer que Dios creó solo dos géneros, sugirió eventualmente y llevó a las autoridades a arrestarlo y acusarlo por delito. ¿Dónde? En Canadá, que es un país de primer mundo. Amén. Sí, ahí está marcado. Es vimos. tremendo. Parece haber cultural y legalmente mucho menos respeto por los derechos y libertades individuales y mucho más interés en que el gobierno tenga el poder de hacer lo que quiera. Ahí está la cosa. ¿Dónde están los derechos humanos? O sea, dice, pero existe un recurso legal ante la Comisión de Derechos Humanos de Ontario en este caso. Creemos que ha habido discriminación religiosa sobre la base de las creencias religiosas cristianas de Josh, por lo que vamos a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Ontario. Y muchas veces no van a hacer nada. No sé, no voy a juzgar la Comisión de Derechos Humanos de Ontario ahí en Canadá. Sin embargo, no van a hacer nada porque muchas de las personas que representan y trabajan en los derechos humanos están en contra del cristianismo. Amén. Entonces, como yo le dije a una persona que antes trabajaba en los derechos humanos, le dije, ¿dónde está mi derecho? Entonces, Amén. ¿dónde está mi derecho? O sea, aquella persona tiene el derecho de ser homosexual, vivir una vida homosexual, pues allá él o ella. Pero ¿dónde está mi derecho? ¿Por qué me lo tienen que... porque yo lo tengo que aceptar cuando la palabra de Dios no lo acepta? El otro encabezado, por favor. Fui maestro de escuela pública y estoy denunciando el transexualismo antes de que sea demasiado tarde. Cuando era maestro de escuela pública, una vez me hicieron pasar a un auditorio con mis colegas para recibir capacitación sobre cómo llevar a cabo una nueva política de nuestra escuela. Y dice el tercer párrafo, ahí dice, nuestras escuelas gubernamentales se han deteriorado hasta convertirse en máquinas de propaganda que secretamente trabajan para los más perversos, mientras trabajan en contra de quienes verdaderamente tienen derecho a criar a sus hijos, los padres. Amén. Cuando la educación es obligatoria, obliga a la mayoría de nuestros niños a ir a escuelas dirigidas por activistas que se ven a sí mismos como padres sustitutos y que tienen puntos de vista directamente opuestos a la mayoría de los padres reales. El silbato debe sonar más fuerte que por cualquier otra cosa. Es exactamente lo que está pasando en las escuelas públicas. Amén. Y esta administración te quiere hasta decir cómo crear a nuestros hijos. Amén. Y ellos ya los maestros no van a enseñar, muchos de ellos ya no enseñan matemáticas, civismo,
inglés, las materias que antes se promovían. Muchos de ellos son activistas políticos. Amén. Y estos van y promueven. A uno de los niños de aquí de la iglesia me estaba diciendo, no me acuerdo si fue su hijo o otro de los niños, que esta maestra va y habla en contra de Trump. O sea, van y hablan en contra de Trump. O sea, no estoy ni... estaría más de acuerdo que hablaran a favor, pero sin embargo no van a eso, no vas a expresar algo político. Alguien me preguntó a quién Douglas le estaba diciendo eso, y dice, bueno, ¿y por qué tú estás hablando de eso, de política? Porque está en la Biblia. Amén. Porque lo estamos viendo con la Biblia. Amén. Yo sí debo de hablarlo, y debemos todos los cristianos de poner nuestros puntos de vista. Pero no los maestros deben ir a enseñar a las escuelas, debería de ser sin política en las escuelas, Amén. enfocarse en lo que es las materias del sistema escolar. Pero estamos pagando impuestos, los chamacos vienen a las escuelas a aprender cosas que ni al caso, y se les está lavando la cabeza con esto de transgéneros. Y muy pocos ministros, pastores lo están hablando, y muy pocas gentes en general. Somos nosotros los cristianos, doctor, los que deberíamos de hablar más de esto. Amén. Y usar cualquier plataforma para poder hablar de esto. Amén. Se supone que vivimos en una democracia, se supone que tenemos derecho de expresión, ¿qué no? Libre expresión. Amén. Entonces, ¿por qué nos deberían de cancelar? ¿Por qué deberían de estarnos maldiciendo y criticando y hablando? Si ellos promueven lo suyo, nosotros vamos a promover la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Amén. Y vamos a exponer esos puntos, como dice la Escritura. No participes, Efesios 5:11, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Si hubiera dicho ese versículo, hasta ahí lo hubiéramos dejado. O sea, nomás no participamos. Pero dice, sino más bien reprendedlas o ponlas en evidencia. Amén. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro. No sé si ya tengan listo ese video, pero esto es degradante y es asqueroso. Y es demoníaco, es satánico, donde este transgénero, este hombre vestido de mujer, estaba literalmente... Sí, North Carolina now looking to potentially Quiero que vean revise eso their ahí. rules after a drag queen straddled a girl during a performance Mira, that students arriba as young as 14 la niña were estaba... invited to attend. Pero mira cómo For estaba more on this bailando story arriba de and la niña. others Es from schools asqueroso across eso. the Es asqueroso eso. Y ese video estaba más, pero creo que estaba en TikTok y lo quitaron. Y estaba también en las redes sociales, YouTube. Lo quitaron porque recibió críticas. ¿Por qué? Porque esos sistemas escolares son sistemas que reciben dinero del gobierno. La administración de Joe Biden ha sido la administración más perversa, más satánica, pero la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque está dando dinero gratis. No lo ven. Pero es de las administraciones más perversas que hay. ¿Qué otra consecuencia? Déjenme poner nada más un encabezado más y luego quiero enfocarme. Está hablando de ese video. Dice, drag queen monta a horcajadas a una niña en una escuela pública de Carolina del Norte. Muestra un video. La estrella, Dios mío, los nombres que le ponen. RuPaul pidió a sus seguidores que votaran a los políticos reinas del truco y dijo que las drag queens son los Marines del movimiento queer en un video publicado en las redes sociales. Un video obtenido por Lips of TikTok mostró a varios adultos riéndose y viendo a un artista drag que parecía darle un baile erótico a un estudiante. Wow, es tremendo esto. Miren la parte que lea y que dice, creemos que asignamos una cantidad adecuada de atención a la comunidad. Ve, que antes era LGTB, ahora es QIA, en torno a la educación y a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Nuestro personal sabía que habría actuaciones de drag, pero no participó en la planificación del evento y no tenía información sobre la edad de los asistentes. Pero el punto está que está tremendo que eso antes a un hombre como eso lo hubieran metido a la cárcel. Sí, totalmente. ¿Sí? Es abusos sexuales. Totalmente. Porque aunque él se crea mujer,
es un transgénero, él sigue siendo un hombre, Él tiene sigue un siendo genital hombre. masculino. Exactamente. Entonces le está bailando una niña y le está restregando los genitales masculinos a una niña. Exactamente. Es Entonces, satánico. Yo no sé esos padres dónde están. ¿Qué hicieron esos padres? así es. Es Entonces, aburrido. a pesar de que él se crea mujer, A pesar de, se puede creer cocodrilo. Sí, y su genital tiene sensibilidad y lo está haciendo intencional. Es Entonces, diabólico eso. eh, ¿Cuáles son, qué condiciones o cuáles son, aparte del suicidio, cuáles serían consecuencias que pudiera sufrir un jovencito o una jovencita inyectándose hormonas? Consecuencias desde ya hablamos de suicidio, trastornos mentales, cosas así, que es darle mucho lugar al diablo. Ahí tendría, no quiero usar mucho tiempo ahí, nada más voy a decir esto en segundos, pero hay mucha actividad satánica y hay mucha actividad demoníaca, empezando desde los gobiernos, y está afectando mucho la vida de las personas y jovencitos y cosas de esas. Luego en la serie que estoy hablando acerca de los principios de fe, es uno de los principios de la fe, cómo la fe te ayuda a estar firme y te ayuda a estar fe y autoridad en contra de actividad demoníaca. Y muchas veces hemos dejado de hablar de cómo Satanás opera porque pues estamos bajo la gracia, Dios nos ama y todo eso, que es una verdad, pero hay otras verdades espirituales. La gente no está actuando como está actuando nada más porque sí. Amén. El diablo es un animal derrotado y es un ser derrotado ciertamente, es un enemigo derrotado. Sin embargo, el diablo va a actuar conforme lo que tú le des. Amén. ¿Sí? Ahora, hablando, ¿cómo afectan todas estas hormonas y estas drogas sintéticas que gente se está inyectando, jovencitos, a órganos como hígado, riñones, corazón, páncreas? ¿Cuál pudiera ser esos efectos hasta catastróficos, ya sea provocar enfermedades, provocar muertes? A nivel corazón, he oído gente, jovencitos, se han infartado y cosas de estas, que el gobierno y las televisiones no la están promoviendo, no les conviene. Pero ¿qué nos podría ayudar? Cuando hay una alteración del ser, del cuerpo, genera estragos. Todo lo que uno se haga, ya sea inhibición hormonal, cirugías, prótesis, todo lo que tú le hagas a tu cuerpo te va a dejar marca, no va a ser regresivo. Entonces, cuando tú, en el fundamento de la inhibición hormonal, cuando un hombre se pone una inhibición de testosterona y produce mayor hormona que es diferente a la que está diseñado, entonces no va a tener problemas testiculares, genitales, reproductivos, se va a volver estéril, va a estar más susceptible a contagios, su sistema inmunológico va a estar más deficiente. Su sistema, vamos a decirlo así, endocrinológico va a estar deficiente. Va a haber una alteración completa en todo su ser, un desequilibrio completo. Es muchísimo todo lo que ellos tienen: problemas renales, problemas pancreáticos, problemas digestivos, problemas pulmonares, cardíacos, circulatorios. O sea, renales habla de los riñones. De los riñones. Entonces, ¿por qué? Porque hay alteraciones en todo su ser. Están modificando totalmente, están mutando a ese cuerpo y ese cuerpo va a tratar de regresar a lo que es, va a luchar en contra de lo que están haciendo, pero va a llegar un momento en que el cuerpo diga basta, ¿no? Ya no puedo más. Y todo lo que se origine, todo lo que se haga va a ser irreversible. De hecho, tenemos el caso de una persona que era trans, que se puso senos, se operó, todo. Ahorita lleva más de 36 cirugías y no puede regresar totalmente. Él él dice que estaba equivocado. Él, de hecho, nació siendo hombre. Él creyó ser transgénero. Entonces se transicionó a mujer y ahora se quiere destransicionar. Se puso esas inhibiciones, se puso hormonas, se puso prótesis, se hizo estragos con su cuerpo y ahorita lleva más de 36 cirugías y esta persona no puede regresar a ser el hombre que quiere ser. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo ya le deja una marca en su cuerpo. Entonces él va a tener... muchas de las veces las hormonas, los trastornos no te cobran a corto plazo.
pero a ya un plazo prolongado, a una vejez, no va a ser una vejez como el Señor nos mandó a una larga vida, sino van a tener muchas limitantes, van a tener muchos problemas, van a ser una carga porque van a tener que dejar de trabajar, van a tener muchos problemas en sí. No es cualquier cosa, el hacer esto no es así como que, lo hago y todo va a seguir igual y no pasa Y nada. si me arrepiento, cambio a Sí, hombre o no. cambio a mujer como era antes. Totalmente. El problema es que hay efectos secundarios. Totalmente, pastor. Entonces ellos tienen que, esas personas que quieren hacerlo, lo tienen que pensar 20,000 veces y llegar a la misma conclusión de no hacerlo. Porque Y sabe otra cosa que veo también, hay un porcentaje, tristemente. Esto que estamos hablando normalmente lo hace gente del mundo, ¿verdad? O sea, gente en el mundo. Sabe que palabras están dominando la mente de las personas. Y hay algunos cristianos, o sea, vamos a superar niñas que crecieron en una iglesia cristiana, niños que crecieron en una iglesia, en una iglesia cristiana. Ahora, algunos de ellos andan metidos en esas cosas. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando, entonces, es que palabras están siendo habladas en el mundo espiritual. amén. Y hay mucha, voy a estar hablando de esto más adelante, pero hay mucha influencia satánica. Amén. Gente quiera creer esto o no lo quiera creer, hay demasiada influencia satánica, mucha influencia satánica. Y palabras están siendo sembradas en el corazón de la gente y gente está recibiendo esto, primeramente en las escuelas. El gobierno de la administración Biden es la administración, lo vuelvo a decir, más perversa que ha habido. El señor Biden, como no funcionan bien sus ¿cómo se dice? Sistema cognitivo o Sí, sus sí, su sistema neurológico sensorial. no está bien, no está bien. Entonces, tal vez no sé qué tan consciente está él del daño que está provocando al promover todas estas cosas. Pero el Partido Demócrata en general, mucha gente no está mal cognitivamente, pero sí está operando en demonios. Entonces, demonios toman control y toman lugar. Usted nunca ha entrado a una casa donde el mundo le llama, dicen gente del mundo, entré aquí y como que sentí una mala vibra, dicen ellos, no, vibra. ¿Sabe lo que pasa? La Biblia no usa eso de vibras, pero lo que pasa es que es algo espiritual. Amén. Y muchas veces puedes entrar a una casa y hay mucha actividad demoníaca. Amén. ¿Sí? Hay gente que dice, oye, fíjate que en esa casa parece que espantan. Pues no voy a decir que es mentira eso de que espantan, es que hay demonios ahí operando. Amén. Pero los demonios es el lugar que tú les des. Entonces, por ejemplo, hay grados de manifestación de demonios. Por ejemplo, hay personas que tal vez en sus casas no espantan, como dicen, pero hay personas que sin querer le han dado lugar al diablo. Por ejemplo, hay padres, padres que no saben ni qué ven sus hijos. Sus hijos están metidos en el celular, viendo imágenes que no deberían de ver, y el diablo toma control de eso. Toma control de eso. Fíjese un ejemplo cómo trabaja el diablo. Muchachitos, usted mencionó una vez, hablando de cómo antes era el tabaco y ahora otros están usando el vapor, el vaping. Y entonces, eso es hasta más dañino que el tabaco, ¿verdad? Sí, sí. El tabaco en sí tiene muchos trastornos, tiene muchos químicos que generan alteraciones. Se llegó a pensar que el tabaco ayudaba al sistema digestivo. Entonces, por eso mucha gente fuma o se recomendó, pero no es cierto. Es tanto lo tóxico del tabaco que el cuerpo, cuando esa toxina cae al intestino, quiere expulsarlo. Por eso ayuda al sistema digestivo a evacuar, pero es porque el cuerpo quiere sacar toda esa toxicidad que tiene el tabaco. No es de que porque tiene enzimas buenas o porque, no, es porque el cuerpo lo quiere expulsar de su cuerpo porque es algo malo. Entonces se crea el vape. El vape se crea, es un humo, es un inhalador de humo sintético porque no es ni natural.
es sintético a través de sustancias químicas y estas sustancias entran a pulmón y en el pulmón se absorben en el alveolo. El alveolo se obstruye con esta sustancia y ya no hay ese intercambio de oxígeno y dióxido, entonces ya no hay esa permeabilidad. Entonces, en primera, esa persona no tiene una buena, está teniendo problemas de oxigenación. En segunda, pierden el reflejo tosígeno, ese reflejo que nos ayuda a expulsar. La tos muchas de las veces es un reflejo natural del cuerpo que expulsa ese agente que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Entonces, por el vape pierden esa inhibición. De hecho, hasta tenemos pacientes que sufren de efisema, que fumaron por mucho tiempo. Ellos decidieron cambiar al vape porque era algo más saludable. Entonces, y se dieron cuenta que, de hecho, llegaron, doctor, es que ya no tosemos. Ya no me ahogo en la mañana cuando me levanto. Y ellos pensaron que era por el vape. Ellos pensaban que estaban mucho mejor. Entonces, les comentamos que no, que perdía. Entonces, toda la sociedad se acumulaba y ellos eran más susceptibles a tener mayor problemática respiratoria, derrames pleurales, muchas complicaciones pulmonares. Oh, wow. No es algo normal. Hay muchas sustancias ahorita. La sustancia más sintética que se está usando es el fentanilo. El fentanilo es una droga sintética 100%, es 100 veces más adictiva que la cocaína y es soluble en agua. Entonces, muchas de las veces esta pastilla, en una botellita de agua, la diluyen y ellos la están tomando en sorbo. Entonces, usted puede ir a una fiesta de jóvenes de 15, 14 años y va a ver a los niños con botellas de agua, ya no con cerveza ni con alcohol, con vino o algo. Lo va a ver con botellas de agua y va a decir, qué saludable la fiesta, ¿no? Pero es porque tiene la sustancia dentro de la botella y ellos se la están tomando. Entonces, los adolescentes que desconocen de eso tienen que tener mucho cuidado porque si llega una persona y te ofrece una botella de agua porque tú tienes sed y tú te tomas la botella que esté abierta, puede tener una sustancia y ni cuéntate de eso y puede drogarte y tener problemas. Es terrible todo lo que está pasando. Y todo esto, hay demasiada actividad satánica. Y el diablo, dice la Biblia en Juan 10:10, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Y si padres no están alertas y tenemos el Espíritu Santo, que nos advierte. Voy a buscar algo aquí en las Escrituras. Amén. Y comentando, pastor, respecto a este tema de homosexual, Transgéneros y de todo transgénero y todo, es el mayor índice de enfermedades que hay, que podemos encontrar. Las relaciones sexuales anales no son las correctas, no está diseñado el ano para tener relaciones, tenemos mayor contagio de enfermedades, de infecciones, de problemas tanto en la persona, contagio de SIDA. ¿Por qué? Porque no es visible. La persona no se alcanza a ver su ano, entonces ellos no saben si están contaminados o no. Ellos se dan cuenta que están contaminados cuando se llegan a hacer un test de sangre o que de plano es demasiada la infección que se manifestó en la zona externa. Pero si ellos no tienen ninguna manifestación de la enfermedad, ellos pueden seguir. De hecho, ellos saben, ellos no van a ir a consulta porque no quieren saber que están enfermos. Entonces, porque saben que su nivel de ser contagiados es altísima. Entonces, ellos prefieren no hacerse un chequeo a darse cuenta de cuál es su situación. Entonces, Está terrible. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Amén. Ni deis lugar al diablo. Es un versículo muy pequeño, pero muy poderoso. Wow, gloria a Dios. Hay bastante que hablar todavía, bastante que exponer, bastante que decir. Pero una de las cosas que el Señor nos dijo, velad y orad. Amén. Hoy en día, y ya el tiempo se nos está acabando, así que voy a decir esto bien rápido, pero hoy en día la gran mayoría de los padres tenemos en el cuerpo de Cristo dos extremos. La gente que anda
preocupada por los tiempos finales, andan preocupados por cuánta gente se va a ir al infierno, etc. Y tenemos el otro extremo, donde gente vive demasiado relajada, donde ellos piensan que nada más es ir a comer carne asada, ir a las montañas o ir nada más de fiesta o algo. Los dos extremos son muy malos. Si nos quedamos con la Biblia es la sabiduría de Dios. Amén. Varias veces la Biblia, el Señor nos dijo, velad y orad. Velar, estar alerta. Tienes que estar con la guardia en alto. Muchos cristianos bajan la guardia. Normalmente la gente como mi hijo que está estudiando ya va en cinta negra avanzada para estudiar para el primer Dan, una de las cosas que me dice es, siempre la guardia es en alto, siempre te proteges la cara, aún los boxeadores y todo están con las manos arriba. Ahora, ¿qué sucede? Muchos cristianos, cuando empiezan a pasar por situaciones que luego se empiezan a arreglar, antes estaban pobres, ahora están prósperos, antes estaban enfermos, ahora caminan en salud, antes tenían muchos problemas, ahora problemas han disminuido, están más contentos, más felices. Sin embargo, sucede que bajan la guardia espiritualmente porque dicen todo está bien. No debemos de andar todos tensos tampoco, porque la Biblia dice por nada estéis en afán. Pero al mismo tiempo que la Biblia nos dice, por nada estéis en afán, también la Biblia nos dice, velad. Amén. Tenemos que estar alertas en estas cosas. Entonces tenemos que estar con nuestras antenas espirituales, nuestras antenas de la fe, alerta todo el tiempo y no bajar la guardia. Amén. Como dije, ni andar preocupados, estresados, tensos, pero tampoco andar como, todo está bien. No todo está bien. El mundo se está poniendo cada vez peor y el diablo está usando todo esto para alcanzar la iglesia también. Amén. Y se han metido muchas cosas en las iglesias porque la gente no está alerta, ni los pastores ni la gente. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Me estoy enfriando, ya no oro como antes, ya no me interesan las cosas de Dios como antes. Y hay personas que dicen, pero es que luego la gente se condena. Nadie está hablando de condenar. Uh-huh. Si tu conciencia te condena, entonces por un punto es un indicador que algo no está bien. Amén. No debemos de andar en condenación tampoco, pero si algo me condena, si yo digo, ya no busco a Dios como antes, en lugar de condenarme, debo decir, Padre, gracias por advertirme. Ya no oro en lenguas como antes. Ya no creo en el dar como antes, ya no voy a la iglesia como antes, ya no sirvo como antes, ya no. Todas esas cosas debemos de estar en alerta. No estoy hablando de obras muertas, estoy hablando, fe es un estilo de vida. Amén. Fe es un estilo de vida. Fe no solamente es para recibir, fe no son pasos o fórmulas, fe en general es un estilo de vida, es una fuerza espiritual, es una ley para recibir de Dios, pero también es una ley, una fuerza espiritual para mantenernos puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice la Biblia. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir todo. Bien, esto fue una edición más de Reino y Gobierno. Nos vemos próximamente en los próximos lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Dios los bendiga. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más sobre este tema, visite nuestro sitio web www.mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico palabradefe.ccc@yahoo.com o llámenos al 480-458-8618 o al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.